Mili. Y cuando hablan de quien consideran es, y ellos lo dicen así, el asesino de su hija, estos sentimientos los desbordan, Carnicero lo llaman al doctor Víctor Barriga Fong. Y ellos quisieran que pague por lo que creen que es responsable le hizo a su hija. Sobre todo ahora que el fiscal que está investigando el caso desde hace 6 meses ha concluido que la muerte de la cantante no fue un homicidio culposo, que es no intencional, que fue fortuito, digamos, la muerte de la paciente, sino, y voy a leer textualmente, negligencia criminal. El autodenominado cirujano de las estrellas, Víctor Barriga, podría afrontar hasta una pena de 20 años de cárcel. Las fans de la muñequita Mili siempre le escribían, alabando su voz, sus conciertos, pero había algunos que le criticaban el haber subido de peso. Muy consciente de eso, muy preocupada de eso, decide someterse a una operación y recurre al cirujano que se promocionaba operando a varias figuras conocidas de la farándula. Y se somete a una cirugía 360, una cirugía masiva, en la que el doctor intervino el abdomen, la espalda, las caderas, 8 horas en el quirófano, luego de las cuales, sí, la muñequita sale con una nueva figura, pero también sale de ese quirófano y está el documento con perforaciones en el intestino, 16 en total, que devinieron en una peritonitis fatal. Entonces, mientras Mili agonizaba, el doctor Fong estaba ausente. Intentando salvarle la vida, seguramente volvieron a operarla y en esa segunda operación le retiran 15 centímetros de intestino que nunca aparecieron, no están, nadie sabe. Esa es una de las razones que incluye el fiscal del caso, además de un rosario de hechos irregulares, por decirlo menos, que están enumerados en el documento que en exclusiva ha accedido Lorena Ormeño, y en el que el fiscal sustenta por qué ha cambiado la tipificación de los delitos que se le imputan al doctor Fong, que como les dije inicialmente era homicidio culposo, no hubo intencionalidad, y lo ha cambiado a lesiones culposas agravadas por inobservancia de reglas de su profesión y homicidio doloso por omisión. Y como les dije, podría terminar con el doctor Barriga Fong en prisión por más de 20 años. Sin embargo, aparentemente el doctor no se da por enterado porque él en su consulta sigue recibiendo pacientes, sigue atendiendo pacientes y es que no ha sido suspendido todavía porque el Colegio Médico está haciendo su investigación también y nos preguntamos ¿hasta cuándo? Pero sobre todo, y preste atención en este detalle, nos preguntamos, y se lo plantea Lorena Ormeño, ¿por qué a estas alturas, cuando el fiscal cambia la tipificación, lo han sacado del caso? Cuando un fiscal aparentemente ya apuntaba a que esto no quede impune y sea castigado, lo sacan del caso. ¿Por qué? Lorena Ormeño. Doctor Fong. Doctor, ¿qué tal? Encontramos a Víctor Barriga Fong, esta vez sin guardaespaldas, ingresando a su consultorio en La Victoria, el mismo lugar donde Flor Sheisa Quispe Sucapuca, la muñequita Mili, fue operada 2 veces antes de morir. Mi nombre es Lorena Ormeño, soy periodista de Día D. Quisiera conversar con usted sobre el caso de la muñequita Mili. Doctor Fong, usted debe caminando, debe entrar a la cárcel solito. A mi hija lo has matado, tú lo has matado. Una mezcla de rabia e impotencia fue lo que la sostuvo viendo al doctor Fong estético retomar su vida mientras ella lloraba a su hija. 6 meses de investigación le confirmó lo que ella reclamaba. Según la fiscalía, la muñequita Mili no murió por un homicidio culposo o involuntario. Habría fallecido por una cadena de abandono, una negligencia criminal. El fiscal ha determinado de que es necesario variar, y lo ha variado, de culposo a doloso, cambiando absolutamente, totalmente la escenografía, que va de 6 años a 20 años. Para la fiscalía, sí o sí es cárcel. ¿Por qué estás haciendo operación? Sigues, doctor. Ni te puedo decir, doctor. Carnicero te puedo decir. Yo te puedo decir de todo. A mi hija lo has matado, tú lo has matado.
Prisión efectiva, la pretensión fiscal por uno de los dos delitos por los que hoy Víctor Barriga Fong, el cirujano de las estrellas, es investigado. El más grave, homicidio doloso por omisión, al supuestamente dejar a la cantante sin tratamiento y provocar su muerte. Y están señalando que usted tendría algún tipo de responsabilidad por homicidio, no por homicidio culposo, sino doloso. ¿Podemos conversar sobre ese asunto? Era la primera vez de Fong ante la prensa a 6 meses de la tragedia, aunque pacientes suben y bajan de su consulta, donde además publicita sus servicios en redes sociales con artistas y en tiempo real. Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Fong, cirujano plástico. Les cuento que me encuentro en el control de la hermosa Jocelyn Maura. Me han estado preguntando mucho, ha sido un caso muy viral y querían ver su post. Así que primero vamos a ver su pre y cómo es que vi su cambio. ¡Tarán! Hermosa. Un beso grande para el Dr. Fong. Muchísimas gracias por su hermosa compañía esta noche. Estoy muy feliz por todos los resultados de todos los componentes de mi cuerpito. Gracias. Hola, Susana. Llegó el día. Hoy vamos a hacer el gran cambio. Pero aunque el Dr. Fong parece disipar sus problemas en modo zen, la investigación continuó y esta semana los padres de la muñequita llegaron de Juliaca para una audiencia. Los recibió la doctora Rosario Sacieta, que en mayo presentó este documento pidiendo que la muerte de la cantante no sea tratada como un accidente. Y había noticias. Hemos esperado mayo, junio, julio, agosto, septiembre y hay una resolución. Una resolución que dentro de toda esta tragedia empieza entonces a moverse la máquina de la justicia. Dice el fiscal que el investigado Víctor Hugo Barriga Fong estaría inmerso en un delito que no es homicidio culposo, sino es homicidio doloso. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 6 ni mayor de 20. Nos dieron la razón. Gracias por el trabajo de usted, doctora. 20 años. 20 años es lo que queremos. 20 años. Merece 20 años porque joven hija, 22 años. Con Que todo- entró caminando. Una pequeña victoria para una familia que nunca será la misma. Pero, ¿qué pasó entre el día 1 en que Flor Quispe llegó hablando por teléfono y el día 6 en que fue retirada por la DILINCRI? El informe del fiscal Manuel Torres narra que el 27 de marzo último, la cantante se sometió con el Dr. Fong a una intervención 360, lipoabdominoplastía, lipotransferencia, glúteos y caderas y remodelación costal, es decir, rotura de costillas para afinar su cintura. Salió el 28 a la 1:35 de la madrugada, tras 8 horas en el quirófano, pero a las 10 a.m. comenzó a presentar dolores intensos. Solicitaron la presencia del investigado, pero fue atendida por enfermeras. Según el Ministerio Público, aquí el Dr. Fong y los médicos que lo acompañaron en la primera operación cometieron un primer delito: lesiones culposas agravadas por inobservancia de reglas de profesión, al supuestamente causar múltiples laceraciones y perforaciones intestinales que provocaron en Flor Quispe peritonitis aguda. Delito sin cárcel, pero que para la Fiscalía originó un homicidio simple, doloso por omisión, con hasta 20 años de prisión. De acuerdo a este documento, el Ministerio Público pasó de homicidio culposo o involuntario a homicidio simple por el presunto abandono que habría sufrido la muñequita Mili en los 5 días que pasaron entre la primera y la segunda operación. Ella fue intervenida en este lugar publicitado por los hermanos como su clínica. Sin embargo, la clínica Santa Catalina le pertenece a un otorrino laringólogo que atiende aquí. Ellos realmente tienen sus consultorios en este lugar, llamado Bea Ucorp, en el segundo y en el tercer piso, donde no hay autorización para operaciones complejas.
Sin permiso, infraestructura ni los equipos para detectar peritonitis, Mili salió de alta el 29 de marzo, pero ese mismo día volvió con vómitos e hinchazón. Pero según el documento, los siguientes 2 días únicamente le colocaron una sonda para evitar el vómito. Según los padres, el doctor Fong no apareció y la atendía la médico Casey Amanki. Entonces, ¿por qué se ha muerto? ¿Por qué mi hija se ha muerto? Si estaba ella entonces pendiente. Hubiera estado sana ahorita. Ella, como me reñía a mí. Yo siempre de mi hija lloraba. Como ella lloraba, yo decía que a mi hija le duele. Siempre yo le decía a la Casey, al doctor, por favor, al doctor. No, a mí me encargo esto, pongan, dice esto. Ella nomás estaba ahí. Yo le dije, dame su número, yo voy a comunicarme. ¿Qué día lo operan a ella? Sí, miércoles. A ella lo operan un miércoles y usted lo ve recién el lunes. Sí, lunes. Ya Yo le vi prácticamente ya para que se muera, ¿no? O sea, que lo abandonó totalmente. Lo abandonó. Yo le estaba exigiendo Sí, sí. sábado, todos los días, ¿no? Recién el 1 de abril, Fong llevó a la cantante a otra clínica para realizarle una tomografía y ecografía. Así convocó a 2 médicos y sometió a Mili a una laparoscopía exploratoria, resección intestinal y anastomosis, cuyos hallazgos, según el abogado Alexis Ochoa, el médico quiso ocultar. Se ha determinado que no solamente la causa de la muerte fueron la peritonitis y las laceraciones, sino también perforaciones intestinales. Y eso se dieron en la primera operación. Entonces, y esto también es corroborado por los propios médicos que acompañaron a Víctor Barriga Fong en la segunda operación, porque ellos señalan que cuando observan a la paciente en la sala de operaciones, vieron peritonitis, y lo dicen en sus declaraciones. Desde el 28 de marzo la muñequita Mili hasta el 1 de abril estuvo quejándose de dolores abdominales, síntomas que en la literatura médica son síntomas de una peritonitis. Entonces, ¿cuál es la conducta que se le exige al médico tratante? Se le exige que ante una situación de emergencia o de síntomas de una situación de emergencia debe seguir ciertos procedimientos. Evidentemente, ya a los 5 días cuando se hacen estas imágenes en la clínica San Camilo, era demasiado tarde. Y si hubiera habido una posibilidad remota de salvarla, el doctor Víctor Barriga Fong debió haber consignado en esa historia clínica, antes de trasladar a la paciente a la clínica del Inca, que cuando operó en la segunda operación, la muñequita Mili tenía peritonitis, y tenía laceraciones, y tenía perforaciones, pero eso no se consignó en la historia clínica. Entonces, si hubo una posibilidad remota de salvarla, los médicos de la clínica del Inca no podían porque no tenían esa información. Estas son las declaraciones de los médicos que participaron en la segunda operación y afirmaron que la muñequita tenía peritonitis, que según esta pericia forense fue provocada no solo por laceraciones o heridas, sino por perforaciones, huecos que quedaron en el cadáver. Y no desaparecieron misteriosamente como los 15 centímetros de intestino cortados. ¿Dónde está el intestino de la muñequita Mili? ¿Se llegó a entregar en todo ese tiempo? No se llegó a entregar, Lorena. Pero ya no importa si no se entregue, porque con los nuevos exámenes periciales ya se encontraron unas perforaciones sobre el cadáver de la muñequita Mili. Entonces la prueba ya existe. Nosotros queremos cadena perpetua. Yo puedo querer por mi hija porque él me lo ha matado. A mí en mi cara me ha dicho, esto, la tripa lo he cortado, esto le he cortado, así. Me dijo todo, me dijo después, no, él lo ha matado. Tiene que ser, aunque sea más de 20 años, todo el peso de la ley que le caiga. Nosotros hasta el último vamos a luchar. Para la Fiscalía se trata de homicidio doloso por omisión, pues pese a tener conocimiento de los intensos dolores abdominales de la paciente y la posibilidad de un cuadro infeccioso por intervención quirúrgica estética, Barriga Fong no ordenó exámenes médicos para identificarlo. Tardaron 5 días en operarla por segunda vez. El fiscal ha pasado el delito de culposo a doloso, que eso implicaría ya sanción penal, o sea, con cárcel, doctor. ¿Sabía eso? Todavía no he conversado con ella. Sí me voy a reunir con ella más tarde. Pero es importante porque la familia, bueno, ellos tienen una posición evidentemente, ¿no? Además, a ellos le da mucho dolor verlo usted trabajando tranquilamente mientras ellas siguen llorando por la pérdida de su hija, ¿no?
¿Usted nunca se comunicó con ellos? Sí, yo sí, le mandé mensaje a la mía. Pero ella dice que no. ¿Pero cómo le toma esta información? ¿No la conocía? Es que todavía no he conversado con mi abogada. Ya, yo le pido a ella una entrevista. ¿Usted sí le autoriza a ella para hablar por usted? Sí, claro. Ya, doctor. Pero es igual sería importante, porque como usted es una figura pública, no solamente como médico, sino porque tiene redes sociales, muchos seguidores y tiene pacientes, ¿no le gustaría darle un mensaje a ellos de tranquilidad o no sé, sobre el caso? Es que, o sea, ya no se cuida. Hasta pronto. Dejó las respuestas para su abogada, quien nos recibió con información nueva. Es una versión, no está sustentada, insisto, en términos del fiscal superior, ni siquiera los de la defensa, que esto se haya sustentado en hechos comprobables. El mismo fiscal está disponiendo que se excluya, se saque al fiscal del caso, se cambie de fiscalía, repito, porque no entiende con claridad las razones esenciales de la disposición de adecuación. ¿Cómo voy a hacerle una interpretación o una explicación de un hecho que la defensa niega tajantemente que haya ocurrido y que el fiscal está corroborando? Un cambio de tipo que en realidad no corresponde, de ninguna manera. Rosa Bartra habla de esta disposición del fiscal superior de La Victoria, que sorpresivamente ordenó excluir del caso al fiscal Manuel Torres, 14 días después de que cambiara el delito de culposo a doloso. La razón, tener plazos vencidos de investigación y supuesta falta de claridad en las razones del cambio del delito. El caso de la muñequita Mili ha tenido dilaciones innecesarias. Entonces ahí sí hubo una omisión de parte del Ministerio Público. Y esa omisión se castiga, ¿no?, con la exclusión del fiscal que está comentando. Pero no es cierto lo que dice mi colega, porque el cambio de tipificación es un pedido de la defensa. Y si el fiscal, al momento de hacer el cambio, tal vez omitió colocar algunas pruebas que daban la fuerza al cambio, entonces, bueno, el fiscal actual debe fortalecer, ¿no?, e incluir esas pruebas. Pero no significa que la decisión sea incorrecta. Para Bartra, sin embargo, la adecuación es insostenible. Insiste en la inocencia de su patrocinado, que sigue habilitado por el Colegio Médico, que hace su propia investigación. Quisimos conocer el avance, pero nos dejaron en visto. Según este dictamen fiscal, él se va a la cárcel sí o sí. Entonces, es hora que el Colegio Médico actúe como debe actuar, dándole la posibilidad a los buenos médicos, a los buenos cirujanos plásticos, de tener intacta su prestigio. Hoy el caso, que ya avanzaba lento, se ha detenido. La audiencia para la que los padres viajaron desde Juliaca fue suspendida a espera del nuevo fiscal. Reveses que jura la familia no cambiará su propósito: lograr justicia. Mi hija, más bastante me hace falta. Yo nunca voy a calmarme, recién me llegan los dolores de mi hijo. Yo siempre voy a... Por supuesto que, a ver, así como alguien cuando se pone detrás del volante no sale nunca pensando voy a atropellar personas y ocurren accidentes, alguien que se pone detrás del volante habiendo bebido, ya la situación cambia, ¿correcto? En este caso, la paciente fue sometida a una operación que, por supuesto, por la cantidad de horas que estuvo en el quirófano sedada para proceder, necesitaba una supervisión muy minuciosa y pormenorizada del médico que intervino. Y la muñequita Mili, en las horas que agonizaba, no tuvo la atención directa de él, sino del personal de la clínica. Luego la vuelven a operar y esta porción de intestino desaparece. Estos son temas absolutamente irregulares, amén de toda la cadena de hechos que en su informe cita el fiscal, que ahora es retirado por meras formalidades. El fondo del asunto está ahí. El fondo del asunto es que la atención que recibió la paciente luego de haber sido operada por el doctor Fong, que luego desapareció,
que no atendió directamente esas horas críticas de su paciente, ¿no es cierto?, son lo que ha hecho que cambie la tipificación. Entonces nosotros esperamos que el fiscal que tome en sus manos el caso haga una revisión minuciosa de lo que ya se ha actuado, de la investigación que ya se ha realizado. Nunca vamos a abogar porque alguien que sea inocente se vaya a la cárcel, pero frente a lo narrado, a lo sustentado en el informe del fiscal, lo que creemos es que se debe continuar en la línea de investigación y que no se quede este mal precedente de que la valla se queda muy baja, porque este tipo de casos en cirugías que no revisten una necesidad de salud, siempre lo decimos, ¿no? Cuando uno tiene un apéndice afectado, tiene que operarse porque terminas en peritonitis, entonces tienes que operarte. Pero una cirugía estética es porque me quiero ver mejor y con toda legitimidad. Y toda operación reviste un riesgo y necesitas de tu médico tratante muy atento a minimizar al máximo todos esos riesgos. El doctor Fong no estuvo ahí, no estuvo. Vamos a estar atentos, por supuesto. Vamos a cambiar rápidamente de tema y radicalmente de tema y vamos a hablar de lo que hace 25 años ocurrió con un